tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, que como usted sabe es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. En la emisión de hoy hablaremos sobre periodismo y también sobre las nuevas tecnologías. De hecho, el tema en la emisión de este día es periodismo e inteligencia artificial. Para ello, hemos invitado a nuestro compañero y amigo Julio Ríos Gutiérrez. Él es periodista y además académico del sistema de la Universidad Virtual, el SUB de la Universidad de Guadalajara. Ha escrito diversos artículos relacionados con este tema sobre periodismo e inteligencia artificial. Julio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño, y por supuesto saludos al auditorio, es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues básicamente hablar sobre el tema de la inteligencia artificial en el periodismo, que ciertamente, a reserva del que nos comente Julio, pues permite, y es la expectativa, eficiencia y ahorro, pero también implica la transformación total de un mercado laboral que de por sí ya es precarizado, y en este proceso de producción de noticias, pues hay quienes podrían ser susceptibles de ser despedidos, ¿no? Obviamente en aras de un mayor ahorro y eficiencia. Pero los consumidores de contenidos periodísticos, pues están muy al pendiente, los periodistas estamos angustiados muchos, y nos preguntamos si eventualmente los robots y los software, Julio, de inteligencia artificial terminarán desplazándonos, o incluso si va a obstaculizar este esquema de inteligencia artificial al futuro de los jóvenes periodistas que están egresando, o algunos que están ejerciendo recién su trabajo o están estudiando periodismo. Julio, ¿qué nos comentas al respecto sobre este tema? ¿Qué podemos esperar? La inteligencia artificial en el periodismo. Sí, gracias, maestro Antonio Ceja. Mira, bien lo señalas, porque este tema de la inteligencia artificial y el periodismo lo podemos dividir en varias aristas. Más adelante podemos hablar, por ejemplo, de la que tiene que ver con la desinformación, pero en lo laboral, por supuesto que hay mucho que comentar, ¿no? Siempre que hay alguna transformación de este tipo, como ocurrió con la revolución industrial o recientemente con las revoluciones digitales, pues hay temores, ¿no?, de que se vaya a desplazar del mercado laboral a ciertos sectores, a ciertos oficios que podrían desaparecer, pero también la incertidumbre de los nuevos que surgirán, porque también esto sin duda va a implicar que surjan nuevos roles dentro del periodismo ligado con la inteligencia artificial. Y lo que sí hay que destacar primero es que los grandes medios de comunicación y los pequeños, por supuesto, apenas estaban como tratándose de adaptar a la sacudida que ha representado la revolución digital, y que pues no han podido adaptarse a los nuevos mercados o a las nuevas formas de distribución y sobre todo de comercialización, ¿no? Claro. Porque sabemos que el hecho de que se haya digitalizado el mundo del periodismo también representó una reducción en sus ingresos publicitarios, ya que ahora las empresas pues prefieren pautar en Meta o en cualquier otra red social, donde puedes, a través de las herramientas ahí, incluso ir a un espacio geográfico o un segmento tú sabes muy bien de esto, un segmento de mercado muy específico, claro, por edades o por donde la gente vive o por las simpatías, prefieren ir ahí porque les sale todavía más barato que lo que antes implicaba gastar en una plana de un periódico impreso, ¿no? Sí. Entonces, esto empezó a afectar a los medios de comunicación y que, por cierto, los hizo más vulnerables al control de los poderes gubernamentales, porque ahora se depende mucho más de las pautas y, por lo tanto, son rehenes de lo que digan a veces algunos jefes de prensa de los gobiernos. Resulta que tienen más poder que los editores, porque hasta llaman para pedir a veces a quién despedir, a quién no. Pero bueno, ese es otro cantar, ¿no? La cuestión es que todavía los medios estaban adaptándose cuando viene esta nueva revolución de la inteligencia artificial, y entonces viene el escozor, como bien lo señalas, ¿no? La inteligencia artificial, que muchos dicen que no debería llamársele así porque en esencia no es como si fuera una persona pensando, se le llama así porque está basada en un sistema de redes neuronales profundas. Es decir, la inteligencia artificial emula las redes neuronales que tienen las personas, y que por lo tanto
pueden realizar algunos procesos lógicos similares a los del ser humano, desde hablar o conversar, pues, o incluso aprender y recordar y ser entrenados. Todavía no llega al límite de la singularización, de que se tomen decisiones autónomas, que eso es otro nivel de la inteligencia artificial que está en desarrollo y por el cual hasta Stephen Hawking, tristemente popular, por cierto, en los últimos días por las listas estas de Epstein, pero él alertaba que eso podía generar un colapso en la humanidad, ¿no? Y más allá de lo que hemos visto en películas de ciencia ficción como Matrix o Terminator o todas esas, que luego también ayudó a que la gente tuviera una percepción de estos fenómenos muy fatalista, pues más allá de todo eso también hay que decir que esta inteligencia artificial sí implica una transformación no solo en el periodismo, sino en todos los mercados laborales. Y en este caso hay una frase que tiene que ver mucho, que es la siguiente: si es automatizable, es reemplazable. Ese es el primer, digamos, mantra que podemos llamar en cuanto a la inteligencia artificial en cualquier actividad, y que en el caso del periodismo, pues es lo que pudieran estar ya viendo algunas empresas periodísticas que de por sí han estado recortando empleados a la menor provocación. También hay que ser autocríticos en que las empresas periodísticas les ha faltado a veces creatividad para ir sobreviviendo, y lo primero que se les ocurre es rebajar sueldos, despedir gente, y con lo que cobraba un muy buen periodista que estuviera especializado en una fuente, prefieren pagarle a 3 o a 4 recién egresados. Así de precarizado está el asunto. Y pues esto, por supuesto, que con justa razón, ¿no? Tiene asustados a muchos jóvenes, a muchos periodistas también de la vieja guardia, que sienten que no tienen las habilidades o las capacidades para competir con esta revolución, ¿no? Pero por supuesto que ese es ahorita el sentir, ¿no? Sobre todo en lo laboral. Sí, mencionas justamente, Julio, que los medios tradicionales apenas se estaban adaptando a la irrupción de las, en su momento se llaman las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales. Cuando ahora surge esta nueva tecnología de la inteligencia artificial, pues obviamente hay un desbalance total en todos los medios. Y bueno, este tema pues está llegando con fuerza, y llegó con muchísima fuerza a todas las redacciones de la región y de todo el mundo, de los medios en general. Y este uso de la inteligencia artificial está siendo motivo de debate en las redacciones a nivel internacional. Y hay algo que también han mencionado los especialistas. Por ejemplo, en México, Julio, y Estados Unidos y otros países, las preocupaciones por este uso se han intensificado. A fines del 2022 se lanzó el chat GPT, se popularizó rápidamente. Los periodistas, por ejemplo, empezaron a usar o empezamos a tratar de usarlo para traducir y resumir. Obviamente otros colegas lo usan para escribir notas que no sean tan aburridas, basadas en boletines, les dan una manita de gato ahí, que no requieren mayor reporteo. Y en un país, como mencionamos, Julio, con una precariedad laboral tan severa para los periodistas, con muchos colegas ganando sueldos miserables y escribiendo 7, 8 notas al día, cantidad en vez de calidad, pues obviamente tener un asistente virtual como la inteligencia artificial, pues es muy apetecible, Julio. Sí, sí, claro, mira, que también ahí está el renglón ético, que si quieres lo podemos también tratar, porque el asunto del plagio, que es una modalidad de plagio en cierto modo, por ¿no? Supuesto. Cuando utilizas alguno de estos robots conversacionales, que insisto, no es nueva esta tecnología, ya desde 1966 se había creado un chat de este tipo, un robot para conversar, aunque por supuesto no estaba tan desarrollado y sobre todo, bien importante, no tenía el acceso a toda la información que hay en la web, como ahora sí lo hace ChatGPT o lo hace BART también, o lo hace el nuevo robot también de Bing, y que estos pues tienen acceso a estos buscadores y a toda la información, y por lo tanto pues imagínate el poder que llegan a tener, ¿no? La inteligencia artificial no hay que romantizarla ni tampoco satanizarla, en términos de que pudiéramos decir que la tecnología en sí es neutral. Ya podemos entrar a otro tipo
de discusiones como los algoritmos, que eso no es neutral, pero también, ahorita a ver si te lo comento, pero regresando un poquito a esto que señalas de la tentación y de cómo los medios de comunicación pudieran utilizarlo, hay que separarlo en dos grupos, los pequeños. Los medios de comunicación pequeños, por ejemplo, sí le pueden sacar muchísimo provecho, sí, sobre todo los medios independientes. Julio, primero te voy a interrumpir, vamos a hacer una pausa breve, regresamos a Catalejo, el tema de la emisión de hoy, periodismo, inteligencia artificial. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El tema de la emisión de hoy, periodismo e inteligencia artificial, con el maestro Julio Ríos Gutiérrez. Bueno, en México urge regular el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. En 2023, un reporte sobre inteligencia de la Universidad de Stanford enlistó a México como el 9º país con mayor cantidad de robots industriales para algunas tareas complejas de producción y el país tercero con mayor crecimiento en número de estos robots después de Canadá e Italia. En meses recientes, México lanzó una alianza nacional sobre inteligencia artificial. Se presentaron al menos 7 iniciativas de leyes o artículos para regularla. Ninguna se ha aprobado. Los legisladores lo único que han hecho es, han propuesto adoptar leyes de otros países, agregar artículos a leyes ya existentes, como la que sanciona, por ejemplo, la violencia contra mujeres. Pero en México, y esto hay que mencionarlo, se carece de un Congreso y un gobierno que entiendan realmente el reto que implica regular el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. 7 iniciativas se han presentado, Julio, por supuesto ninguna se ha aprobado y no hay ninguna legislación al respecto en el país. Adelante con lo que comentabas, Julio. Sí, claro, ahí en el Senado de la República estaban discutiendo este tema de la regulación, que es súper complejo, porque con el tortuguismo que tienen los congresos, el mundo jurídico a veces va muy lento. Sí. Y esto, mira, por ejemplo, hablábamos de que esto explotó en 2022, el tema del chat de GPT fue el que a todos les sorprendió, y la inteligencia artificial con diferentes herramientas empezó a ser tomado en cuenta. Ahora sí voltearon los políticos a verlo, pero ha avanzado tan rápido que en cosa de año y medio han surgido nuevas herramientas, como esto de la generación de imágenes a partir de una orden que tú le das, que se le llama prompt en inglés. Entonces va demasiado rápido, ¿no? Sí. Y esto, lo que decíamos antes de irnos a la pausa, era que a los medios de comunicación chiquitos, los que tienen redacciones con pocas personas, les puede ayudar muchísimo, porque por ejemplo, hay labores que quitan mucho tiempo y que los colegas no nos dejarán mentir, como transcribir un audio o encontrar un inserto en una grabación de una entrevista o de una rueda de prensa, y que la inteligencia artificial ya lo puede hacer, transcribirte la entrevista o encontrar específicamente la frase. Yo recuerdo tal frase y se lo ordenas a la máquina y ¡pum! Aquí está el inserto que querías. Y rápido haces una nota de televisión o de radio, por ejemplo, que eso era lo que antes quitaba mucho tiempo, ¿no? Sí. Imagínate, yo recuerdo a don Enrique Cervantes Flores de Notisistema, le mandamos un saludo. La Voz. Exactamente, pero iba él a cubrir con una grabadora grande de cassettes. Y no, hombre, de aquí a que la encontraba, él ya estaba habituado y se las encontraba, pero con aquellos casetotes, para encontrar la frase exacta, imagínate, ahora con la inteligencia artificial es muy fácil. Pero no solo eso, también nos ayuda, por ejemplo, a hacer resúmenes, nos ayuda al tema de los boletines, de los análisis de audiencia, de la distribución también de los contenidos, de la automatización, de redes. Es decir, son muchas tareas las que se le pueden delegar a la inteligencia artificial, por supuesto, con ética. El periódico El País, por ejemplo, ya está solicitando a sus colaboradores, o en este caso fotógrafos, que les manden el archivo en formato RAW, en formato crudo, porque luego no va a ser que les metan un gol con un deepfake, que es como se le llama ahora a las imágenes generadas artificialmente, ¿no? Vimos la de la chamarra papal o una detención que nunca ocurrió de Felipe Calderón en España, que eran imágenes que
parecían auténticas, ¿eh? Necesitas estudiarlas con lupa y para encontrar las diferencias, que afortunadamente también la misma inteligencia artificial, si bien es un veneno, también es antídoto. Te da el remedio, ¿no? Te puede ayudar a detectarlas. Pero entonces el país solicita sí, y también tiene ya ciertas pautas de comportamiento para que los periodistas, por ejemplo, si van a utilizar la inteligencia artificial para hacer un resumen, se les permite un resumen, por ejemplo, para un copy, como se le llama en las redes sociales, pero siempre y cuando sea hecho de un contenido que ellos redactaron. Así sí, porque luego si agarras de otros lados, ya estás entrando en una especie de plagio, una modalidad de plagio, y entonces los medios de comunicación tienen que irse adecuando a estas herramientas con principios éticos, principalmente de autorregulación. Ya lo están haciendo. Y el otro tema que tiene que ver, que es el otro lado de la moneda, son los grandes medios de comunicación, donde ahí van a buscar aprovechar estas herramientas para sustituir personas, ¿no? ¿Y quiénes son los susceptibles de ser en este caso, reemplazados? Pues los que no otorgan un valor agregado. Porque si alguien es un reportero simplemente que reproduce en piezas muy elementales lo que pasó, pues no solamente puede ser sustituido por la inteligencia artificial, sino ya lo hemos visto hasta por los mismos ciudadanos en redes sociales. Claro. Hay gente muy preparada que no es periodista, pero que publica unos hilos en Twitter o en otras redes, ciertas piezas muy buenas, ¿no? Porque conoce y tiene ese olfato que, como tú lo sabes, el olfato periodístico ese ya se trae nato, ¿no? Sí, por supuesto. No se aprende en la universidad. Entonces, si es algo muy elemental lo que estás presentando, pues van a sustituirte porque no tienes un valor agregado. Y también no se digan, pues, algunas actividades. Por ejemplo, aquí en la televisión, quizá algún switcher, quizá algún titulador, un camarógrafo, que ya hay cámaras robóticas, pues pueda ser sustituido fácilmente por la inteligencia artificial, o los conductores. Si nada más vamos a leer noticias aquí en el Canal teleprompter. 44 hay una conductora, ¿no? Sí, por supuesto, que también, hay que decirlo, aquí solo está en Clara, ¿no? Aquí solamente se encarga de una sección que es la de tecnología, no se encarga de todos los espacios. Otro caso es Nat en Grupo Fórmula, quien también solamente tiene algunos segmentos cada hora, pero no se le está delegando, por supuesto, a la inteligencia artificial, a los conductores generados por inteligencia artificial. También en Xinhua News hay también ejemplos de este tipo, pero no se encargan todos los espacios informativos. Sí, son figuras que llaman la atención y que incluso tienen sus propias redes sociales ya algunos y generan pues muchos fans. Su propio contenido, ¿no? Y su propio contenido. Pero insisto, ¿no? Aquí lo importante es el valor agregado, pero siempre se va a necesitar del olfato periodístico o de alguien que dé la última palabra y que ese sí esté con una experiencia en estos lides, porque no puedes delegar todo a la inteligencia. Imagínate, un chat GPT, para decir, o GPT en español, no puede verificar tampoco información. Y si tú le estás preguntando ciertas cosas y lo comparas con lo que hay en la red, uno detecta rápidamente que también echa muchas mentiras, por decirlo de alguna manera. Claro. Saca información fuera de contexto o que no corresponde al país. O información que ni siquiera existió, ¿no? Información que ni siquiera existió. Hay una lectura, ahorita no recuerdo el autor, pero es estadounidense, pero ahí te explica cómo estos robots, al ir tomando cada vez más información, resulta que son menos precisos, porque es como una fotocopia de la fotocopia que al final queda muy borrosa, blurry. Ellos llaman el efecto que llega a tener un robot de este tipo al estar escarbando, ¿no? entre la información que hay en Internet. Sí. Ahora, tú mencionabas los medios pequeños. Ciertamente los medios pequeños, pues la inteligencia artificial les va a dar esta oportunidad de crear contenidos atractivos, obviamente con base a la ética que pueda tener el medio y dando debido el crédito a el uso de inteligencia artificial en toda la producción informativa que tenga. Pero además, a los medios pequeños les permitirá la inteligencia artificial, creo yo, competir de manera decorosa contra los grandes medios. Y un tema también que acabas de mencionar, van a ser susceptibles los periodistas que no aporten valor agregado, pero los medios que realmente tienen un compromiso con su personal,
pues mucha gente, yo he leído también algunos artículos relacionados con la inteligencia artificial de jefes de información, directores de información que dicen, bueno, yo al personal que tenía redactando boletines, pues ya no lo puedo utilizar en lo mismo, porque eso lo hace la inteligencia artificial. Pero ese personal no lo voy a despedir, lo voy a utilizar para que haga investigaciones especiales en la calle, ¿no? Que se requiere del olfato periodístico y que no lo puede hacer la inteligencia artificial. Yo creo que ese enfoque es positivo, sí, podemos hablar. Sí, vamos a hacer una pausa. Julio, permítenos. Regresamos, esto es Catalejo, ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo. Gracias por seguir con nosotros. El tema de la emisión de hoy, periodismo e inteligencia artificial. De acuerdo con datos de la revista Forbes, se estima que el mercado de la inteligencia artificial generativa se disparará a 1.3 billones de dólares en la próxima década, cifra que contrasta con los 40,000 millones de dólares que se invirtieron durante el 2022. Tanto el hardware como la infraestructura representarán la mayor parte de ese total, mientras que en el rubro del software de inteligencia artificial generativa generará cerca de 280,000 millones de dólares de ingresos para el año 2032. Esta cifra se irá, pues obviamente, incrementando año con año hasta llegar a estos 280,000 millones de dólares en ingresos para el 2032. Julio, pues cifras ahí que indican la importancia de la inteligencia artificial y cómo se puede incluso generar ingresos a través de ello. Y bueno, hay una cosa, Julio, que seguramente lo que tú mencionabas, el olfato periodístico, pero también cuando un jefe de información o las personas que están revisando el contenido en las redacciones de medios tradicionales o electrónicos, hay una cosa que se llama pensamiento crítico, que el sistema de inteligencia artificial pues no tiene, básicamente, ¿no? Es en donde obviamente los medios pues pueden hacer contenido mucho más atractivo, tomando en cuenta el pensamiento crítico. Sí, o claro. El olfato periodístico. Tal cual, mira, el enfoque por el cual algunas empresas periodísticas, sobre todo en Estados Unidos, están utilizando la inteligencia artificial, y esto lo reporta muy bien un documento de la Northwestern University, en la cual se encuestaron a medios de comunicación de toda la Unión Americana, y ahí señalaban cómo usaban estas herramientas. Pues se enfoca mucho en el manejo de datos duros, por ejemplo. Sí. Y en todo el mundo. En Corea está el SoccerBot, que es una herramienta de inteligencia artificial que reporta resultados deportivos. En el Jasper en CBS para el clima. Bloomberg tiene su propio robot para índices bursátiles. Entonces, esta información que simplemente consiste en los números, en lo duro, pues no necesitas a una persona realmente que lo esté procesando, lo puede hacer el robot perfectamente. Y como bien tú lo decías en el anterior bloque, en lugar de distraer a tus periodistas en actividades muy rutinarias o del día a día que no otorgan tanto valor informativo, pues enfócalos a investigaciones especiales o en donde sí se requiere ese colmillo, ese olfato. Y en ese sentido también a ellos les puede ayudar la inteligencia artificial, sobre todo en temas que tienen que ver con bases de datos muy grandes. Ahí puedes ordenarlas, puedes hacer los minados de datos de manera más rápida. Y entonces la combinación de ese olfato periodístico con la inteligencia artificial podría ser muy, muy, muy interesante, ¿no? A veces el estar en la lectura de fojas, de miles de fojas de algunos documentos cuando estás investigando corrupción pudiera ser muy, muy, muy cansado. Y el robot puede ayudarte, por supuesto, siempre con la corroboración del ser humano. La supervisión, La supervisión. Ese es el principal enfoque con el cual nosotros debemos de tener el uso de la inteligencia artificial, como le decía, ¿no? Con los estándares éticos, porque si la inteligencia artificial va a servir también, desgraciadamente, para el tema de la desinformación, pues entonces nosotros como periodistas lo que debemos de tener muy en cuenta es adquirir nuevas habilidades en el fact-checking, que le llaman, que es la verificación de datos, o también en el uso de varias herramientas que se utilizan
para nosotros detectar la información a través de la inteligencia artificial, con todos estos videos falsos, audios clonados, imagínate todo lo que se puede venir, ¿no? Que en los periodos... Lo que viene para el proceso electoral, ¿no? Bien lo dices, los periodos críticos como elecciones, como pandemias, ya lo vimos, o como desastres naturales, acaba de pasar el huracán en Guerrero, se prestan desgraciadamente para las noticias falsas. No solo con inteligencia artificial, sino para todo tipo de modalidades para maquilar esas noticias falsas. ¿Qué la desinformación? Porque bueno, noticias falsas pues es un contrasentido, ¿no? Si es falsa no es noticia. Vamos a ponerle mejor el término más amplio y más aceptable por los académicos, que es desinformación, pues eso existe desde tiempos inmemoriales, ¿no? El emperador Augusto así hacía su propaganda a través de monedas, ¿no? Contra Marco Antonio y Cleopatra, con algunas pues imprecisiones o mentiras. No había tweets, ni WhatsApp, pero se buscaba la manera de hacer esta propaganda negra. Claro. Así es. Hay, Julio, actualmente, no sé si tú tengas otros datos, pero hay más ya de 200 periódicos digitales en el mundo que están usando inteligencia artificial y lo usa precisamente para generar más de la mitad del periódico, lo que permite a los periodistas, esto sí, hacer los reportajes de investigación, reportajes especiales, reportajes de impacto, especialmente en el periodismo local, precisamente para atraer la atención de los consumidores de noticias locales, ¿no? Pero la mitad ya de sus contenidos los generan a través de inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo están usando los medios la inteligencia artificial, Julio? ¿Sabes? Sí, mira, esta cifra que señala estoy seguro que está creciendo, porque como los informes se hacen anualmente, y pues imagínate, ¿no? Todos se están subiendo a este tren de la inteligencia artificial, y los principales usos son, primero, para automatizar labores que eran muy cansadas, muy rutinarias, como lo que te comentaba de la transcripción, el encontrar insertos, automatizar redes sociales o hacer copies, ¿no? Que es como se le llama a las breves frases que acompañan a una publicación en Facebook o en Twitter, ¿no? Y también para generar algunas imágenes o videos, ¿no? Porque también se utiliza mucho para las infografías. Sí. Por ejemplo, si tú quieres traducir algunos números o algunos datos para que la gente los pueda visualizar de una mejor forma, varios medios de comunicación lo están haciendo en infografía o también con algunos videos pequeños, ¿no? Sobre todo ahora que está tan de moda el TikTok, que es lo que más consume el público joven. También se está utilizando mucho para el análisis de tendencias y el análisis del comportamiento de audiencias, para saber que esto siempre ha existido con los buscadores, tienen su propia herramienta al respecto, pero se potencializa con la inteligencia artificial y de esta manera tú puedes saber qué es lo que está pidiendo la gente, ¿no? Otra forma también es para la distribución masiva. También en Estados Unidos, de acuerdo a Northwestern University, se está utilizando para poder enviar, por ejemplo, resúmenes informativos a los lectores, a la gente interesada, las 5 o las 10 noticias de este día para que estés al tanto. Tú ya le das clic, porque ya te las selecciona. Puede ser en base al interés del propio se puede consumidor. Segmentar incluso, ¿no? Exactamente, la inteligencia lo hace mucho más rápido, la inteligencia artificial. Entonces, estas son como 3 de las más grandes, aunque no es la única, actividades en las que se está utilizando la inteligencia artificial, y poco a poco también se está entrando al tema de la verificación, del fact-checking, porque pues hemos visto mucho material falso y tanto utilizando herramientas como por ejemplo TensorFlow o entre otras, puedes tú darte cuenta, por ejemplo, al ver un video falso con los parpadeos, con la onda de la voz, si es falso o no, y muchos periodistas ya se están capacitando al respecto. Pero esto más bien ocurre en Estados Unidos, en Europa,
y en Asia, porque, por ejemplo, en Latinoamérica todavía no se está utilizando mucho, ¿no? Aquí en México, bueno, es una labor que tenemos, ir monitoreando cómo se está usando, pero, por ejemplo, ya hay 2 canales que tienen, lo comentábamos en el anterior bloque, que tienen conductoras o conductores artificiales, que son, en este caso, el 44 es el primer canal público que lo tiene, el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, y en lo privado pues es Telefórmula con NAT, y también tenía Max, que se llamaba el otro conductor. Y además de eso, hay algunos esfuerzos que tienen el mismo fórmula para analizar información en bases de datos de lo que se ha publicado en el mismo medio, lo utilizan los reporteros. Pero fuera de ahí, al menos públicamente, todavía no se ha dado a conocer otro tipo de herramienta. Habrá que estar muy al pendiente en lo que viene. Algunos colegas de canales y de medios de la Ciudad de México sí me habían platicado un poquito de lo que querían hacer, pero todavía no lo han implementado, entonces por eso no lo puedo platicar, pero en el año 2024 ya sí se vendrán algunos proyectos en medios grandes. Muy bien, pues en este año, ¿no? En este año, sí. Así es. Muy bien, Julio, permítenos una pausa, regresamos, esto es Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, el tema de la emisión de hoy, periodismo e inteligencia artificial. ¿Cuáles serían los riesgos de la inteligencia artificial en el periodismo? Bueno, se señala que obviamente este esquema hace pues, más vulnerable a los periodistas, pero también se ha hablado en el sentido de que se podría incrementar o excusar, crear expectativas para crear leyes o regulaciones que atenten contra la libertad de expresión, Julio, porque resulta que sobre todo que se generan muchas noticias falsas actualmente, y lo vemos en lo que tú ya mencionabas, las de deepfakes, que se generan a partir de grabaciones reales de audio o de video por medio de aplicaciones como FaceWap, Software Vueco, Deep Artifacts, Reface y Deepfakes Web. Antes se requerían por lo menos 20 minutos de muestra de audio o de video para crear una cápsula de 30 segundos. Ahora basta con tan solo 1 minuto para generar estos contenidos falsos o contenidos ficticios, que van desde escenas que nunca ocurrieron a diálogos que tampoco nunca existieron. Hace 3 años yo veía en Netflix precisamente una película que hablaba sobre ese tema. Se acusaba a una persona de haber cometido un homicidio, obviamente ella nunca lo cometió, pero con un video de una persona que había cometido ese homicidio, se le pusieron obviamente su voz, el cuerpo, su cara, la voz, y se le inculpó hace 3 años, ¿no? Cuando todavía no podía. Ahora esto ya es real. Y seguramente está ocurriendo en algunos lados. Sí, no, claro, ya son posibilidades ilimitadas. Decía uno de mis alumnos, y con buen tino, que la inteligencia artificial era como el anillo de Linterna Verde, un superhéroe, ¿no? Que todo depende de tu creatividad y olvídate, ¿no? Pero también se puede utilizar para situaciones nocivas, ¿no? Por ejemplo, comentábamos en el anterior bloque que la inteligencia artificial pues es un arma de desinformación masiva, diciéndolo en términos algo con una retórica bélica que quizá no es muy aceptada hoy, pero es la realidad, ¿no? Por supuesto. Y en este sentido son los periodos críticos como las elecciones, como las pandemias, como los desastres naturales, donde se multiplica la desinformación. Y en Eslovaquia, por ejemplo, ya vimos cómo 48 horas antes de los comicios, cuando estaban en la veda electoral, circuló un audio clonado donde uno de los candidatos supuestamente aceptaba la venta de votos en la comunidad gitana, esto en Eslovaquia. Y entonces, imagínate, ¿no? Lo que ocurrió fue que este candidato pues perdió las elecciones, ¿no? Entonces, el daño se hizo porque aunque ellos salieron a desmentir el partido, pues ya era muy tarde, porque no siempre los que reciben la desinformación tienen el acceso a los canales donde está la información adecuada
o no les interesa. Entonces, también en países de África se ha modificado el algoritmo de redes como TikTok para difundir desinformación en tiempos electorales. Y aquí también hemos visto en México cómo con algunas aspirantes de la Ciudad de México circularon algunos audios que ellos decían que eran falsos, otros que no, etcétera, ¿no? El de Omar García Harfuch. Exactamente. Entonces, ahí es una muestra de cómo se enrarece el ambiente, ¿no? Y en este caso, pues, hay que tener algunas consideraciones. Primero, la alfabetización mediática es muy importante. Ya debería de estarse impulsando en las escuelas, en la educación básica, este tipo de temáticas para detectar cuál es la información falsa, cuáles son las señales de alerta, ¿no? No solo con inteligencia artificial, sino desde los famosos audios estos que dicen, yo tengo un primo que trabaja en fiscalía, pues oye, ya con ese tipo de frases ya deberíamos de entender que es ultra falso, ¿no? Pero ese tipo de señales se las podemos ir enseñando a las personas y también educarlos un poco en cuanto a la forma en que se fabrica la desinformación con inteligencia artificial. Existen el Deepware, el FlyTorch, el TensorFlow, diferentes aplicaciones con las cuales se puede detectar el contenido falso, que los podemos clasificar en el deepfake o en el deep voice, ¿no? En el caso del deepfake son incluso videos. Yo puedo generar, como tú bien lo decías, ¿no? Antes necesitabas 20 minutos y ahora ya con pocos minutos, por ejemplo, de Toño Ceja, ¿no? Que es un personaje público porque aparece en su programa de televisión, pues de ahí yo puedo tomar algo para ponerlo a decir algo que jamás dijo. Exactamente. Esto es muy preocupante, ¿no? Que en un inicio esto tenía una función positiva, ¿no? Por ejemplo, que un profesor no grabara, sino que con un poco de su video generaras una clase o un personaje que te orientara sobre algún trámite, ¿no? Era positivo, pero después, desgraciadamente, comienzan ahí los malhechores a encontrarle los usos nocivos, insisto, y por eso ahora ya... Para extorsionar gente, Julio, a través de llamadas telefónicas. Los audios clonados, crear mi imagínate. audio pidiéndole apoyo. Entonces, tú recibes una llamada y escuchas mi voz, dices, oye, Julio, ayúdame, tengo este problema. Por supuesto que puede hacer, ¿no? Sí, tal cual. Sí, hemos visto, ¿no? Cuando se opera en temas de extorsión, por ejemplo, que no había inteligencia artificial, con poner ahí a alguien llorando parecido y con el terror que tiene la persona, se te nubla la conciencia, en ese caso, el razonamiento lógico. Lógicamente se entiende, ¿no? Que te vas a pasmar, y ahora con inteligencia artificial olvídate, ¿no? Puedes clonar la voz de alguien y es algo algo que debemos de tener muy en cuenta, y los periodistas debemos de tener estas habilidades, pero sobre todo lo más importante es en la sociedad, ¿no? Capacitar a las personas con estas capacidades críticas para discernir en el consumo de contenidos, y sobre todo cuando son generados con inteligencia artificial. Y sobre todo los medios de comunicación deben de hacer una labor también interna, ¿no? Fortalecer sus filtros, sus imperativos éticos, sus procesos de trabajo para no solo para ir a detectar esto, sino también para que no se vayan a colar este tipo de contenidos. Se habla mucho de las regulaciones. Es muy complejo por la forma tan rápida en que va avanzando. El modelo ideal, que ahorita más o menos se ha ido encontrando, como el que hay en Estados Unidos, no, en Estados Unidos no hay, en la Unión Europea, o en Alemania, o en Francia, tiene que ver con lo que el Código de Buenas Prácticas contra la Desinformación contempla, que es la colaboración de los grandes jugadores tecnológicos. Allá este código, sobre todo con la actualización en 2022, lo que implicó fue
que como los gobiernos, como los entes gubernamentales, pues las dependencias realmente pues no tienen las capacidades tecnológicas para monitorear este tipo de asuntos, pues que los grandes como Meta, como Google, como Microsoft, como TikTok, le entraran también con responsabilidad y ellos también asumieron una serie de compromisos. Habrá que monitorear porque hay tres grandes rubros en los cuales se basan estas regulaciones, que una es muy concreto lo que se va a regular, casi como un decálogo de Moisés, porque si ya empiezas a meter muchas excepciones, ya se complica. La otra es esta participación de los sectores privados y el otro es el monitoreo. Entonces habrá que ver cómo se va monitoreando los avances de este tipo. Pero estos grandes jugadores tienen este consenso, firman y entran también, al menos en el papel, a ellos a aplicar filtros, a aplicar detección, a no permitir no solo desinformación, sino también discursos de odio, es algo de lo que se incluyó en ese código. Entonces es con la participación de los grandes gigantes tecnológicos. Sí, si ellos tienen todos los elementos precisamente para que uno pueda subir los contenidos, ellos también tienen todos los elementos para detectar los falsos contenidos y evitar que estos se propaguen a través de los canales de comunicación que ellos tienen, ¿no? Ahora, pero ¿qué tan conveniente es para los gobiernos, Julio, el impulsar este tipo de convenios con los grandes jugadores tecnológicos como Meta, que tú ya mencionabas, Twitter, ¿no? Para que ellos se encarguen de eso, sobre todo en procesos electorales? Porque hay algo que tú mencionaste, en Eslovaquia se registró esto, pero también en el reciente proceso electoral de Argentina circuló un audio de Lionel Messi diciendo que iba a votar por Javier Milei. Obviamente un audio creado con inteligencia artificial. Messi nunca dijo eso, ¿no? No, nunca dijo eso, pero ¿cuántas personas lo creyeron, no? Exactamente. Bueno, permítanos, Julio, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a la parte final de Catalejo, ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Llegamos ya a la parte final de Catalejo. Y bueno, además de los medios tradicionales, sufren un proceso de desprestigio. Ha diluido obviamente su poder e influencia, pero si estos medios tradicionales no utilizan con ética con el tema de la inteligencia artificial, pues obviamente van a seguir cayendo en descrédito. Julio, no sé qué piensas tú, pero también, como mencionamos, la inteligencia artificial es el veneno y es también el antídoto, porque hay pues herramientas que permiten verificar la autenticidad, y esta es quizás sea una parte o una nueva área de oportunidad en los medios de comunicación para personal que se capacite en precisamente verificar la autenticidad de toda la información que se reciba. Y obviamente algunas de estas herramientas tienen costo: TensorFlow, que ya mencionábamos, PyTorch, DeepWare, Illuminati, Hive, iSpy o Adobe Audition ofrecen un alto grado de certeza en la evaluación de los materiales. De hecho, más del 90% al encontrar inconsistencias como parpadeos u ondas de audio anormales, que tú ya mencionabas del tema de los parpadeos, Julio, ¿no? Sí, claro, ahí están. Las herramientas existen. La tecnología inversa, por supuesto, nos permite detectarlo. El tema, Julio, de esto, sí existe el antídoto, pero el tema es que, pues como sociedad, la mayor parte no tiene acceso a ello, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo podemos verificar? Un dato que a mí me parece importante: cuando uno ve una información, un audio, un video, una nota que dice o que advierten ahí, lo que no vas a ver en los medios tradicionales, lo que los medios de comunicación no te van a informar, o lee esto antes de que lo borren, ¿no? Téngalo por seguro que es información falsa. Fíjate que ahí tenemos como una sinergia perversa, ¿no? Porque como efectivamente aquí lo hemos platicado en otras oportunidades que me has hecho el favor de invitarme, los medios de comunicación sufren un proceso de desprestigio
Y este río revuelto lo aprovechan quienes difunden desinformación para sus fines particulares o de grupos de poder, ¿no? Porque saben que la gente ya no confía y que si entras con una frase de este tipo vas a llamar la atención. Pero esto, cuando hablaba yo de la alfabetización mediática, por ejemplo, es una de las señales que nos debe de hacer desconfiar. Y efectivamente la sociedad no tiene las herramientas suficientes para poder detectar estos contenidos falsos. Debe de ser un tema al cual entremos todos, porque así como cuando una persona pues está enferma y no puede curarse sola, porque es el médico el que tiene el conocimiento, el que tiene la tecnología y el que sabe cómo usarla, pues entonces necesitas, por supuesto, de quien entre al tema de la atención, pero también necesitas prevención en la salud, también necesitas quien te informe cómo evitar ciertos riesgos para luego no tener comorbilidades o diabetes. Entonces es lo mismo. Por supuesto que los medios de comunicación, los periodistas profesionales somos los capacitados para desmentir, para hacer esta verificación de datos y decir, esto es falso, no le hagan caso, pero antes también entrar a un proceso de prevención con la sociedad. Y esto la gobernanza de la inteligencia artificial es un tema de todos los sectores. Deben entrarle, por supuesto, las empresas, deben entrarle también las diferentes dependencias de gobierno, el sector educativo. Esto ya debería de estar en la mesa de la Secretaría de Educación Pública y las locales, ¿no? Para incluir contenidos para las niñas, para los niños, para los adolescentes que utilizan muchas redes sociales, de cómo detectar esta información falsa, sobre todo porque ellos pues sí tienen la capacidad de utilizar las herramientas. Algunas son con costo, pero también tienen la perspicacia. Dicen las abuelitas que los niños ya tienen el chip integrado y pues pueden enseñarle a la gente mayor también a verificar y a encontrar. Y por supuesto, los profesores deben de estar muy al tanto al respecto. En cuanto a esfuerzos de lo público, el IFT pues realiza una semana al año con el tema de alfabetización mediática y nos hicieron el favor de invitarnos el pasado mes de noviembre a hablar de estos temas. Y me pareció muy interesante porque se ve desde diferentes perspectivas, incluso también con cómo va ligado a discursos de odio o a violencia de género, porque luego desgraciadamente la inteligencia artificial, como fue creada por humanos, también reproduce ciertos estereotipos de discriminación o de género. Entonces hay que estar muy, muy, muy atentos en ese sentido. Pero yo creo que es una gran misión, un gran desafío el que tenemos enfrente y que desgraciadamente, insisto, va muy rápido, ¿no? En los poderes legislativos, el tortuguismo, el encontrar el consenso político entre las diferentes fuerzas, los desquites propios y en año electoral, pues menos, ¿no? Entonces ahí va muy lento, pero ya vamos tarde y pues tenemos que entrar cada vez a esto con mayor ímpetu. Y lo que tú mencionas, Julio, en este año precisamente del proceso electoral, muy importante, a nivel nacional se va a renovar la presidencia, en Jalisco la gubernatura, la Cámara de Diputados, las presidencias municipales. Bueno, básicamente los organismos electorales estarán haciendo algo precisamente esto, porque ellos tienen mensajes de credencializar, de que hay que salir a votar, pero no he escuchado ningún mensaje o no he visto ningún mensaje en el que informen a la ciudadanía de los riesgos de las noticias falsas, porque de seguro va a haber desinformación bajo demanda, ¿no? Que van a surgir a lo mejor hasta empresas que se dediquen a eso, simplemente a hacer noticias falsas en este proceso electoral. Y los organismos electorales, me imagino que una de sus labores debería ser iniciar con un proceso de alfabetización tecnológica, alfabetización digital, advirtiéndole a la gente que en proceso electoral va a ser muy común que se escuchen audios o que se vean videos, valga la redundancia, que a lo mejor fueron creados con inteligencia artificial. Y no está ocurriendo nada de eso, Julio. Tienes toda la razón. Ni el INE, que es el que tiene, digamos, el principal rol a nivel nacional, porque poco a poco a los organismos electorales locales les han ido quitando actividad de los soples, los han ido dejando los huesitos, y el INE es el que se ha robustecido.
no está entrándole, ni mucho menos los locales. Entonces, No. yo creo que sí es una asignatura pendiente y que de por sí siempre han estado pintados los organismos electorales, desde que yo recuerdo, cuando aparecen difamaciones o propaganda negra, nunca se encuentra quién la hizo. Y no hablo de inteligencia artificial, que va a ser más difícil cuando tú lo generas en un servidor de Bangladesh o de Malasia o de otro país que se te ocurra. Sí. Ahora, no lo lograban ni siquiera pues con tema de quienes estaban repartiendo algún libelo, algún impreso, un folletín con Julio, mentiras. Si no encuentran a los responsables que atentan contra las cámaras de videovigilancia, se supone que las cámaras deben estar grabando y no los encuentran. Imagínate, ¿no? Imagínate ahora este tema, ¿no? Que ahí en este caso, pues, es muy gastado y parece lugar común hablar de la voluntad política, pero pues no le quieren entrar simplemente porque no quieren bronquearse con nadie, quieren llevársela muy cómoda a veces. Y a algunos les conviene esto que tú mencionabas, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pues muchas gracias, Julio Ríos Gutiérrez, maestro Julio Ríos. Él es periodista y académico del Sistema de Universidad Virtual. Te agradezco, Julio, que has estado con nosotros y que nos hayas ilustrado sobre este tema de periodismo e inteligencia artificial. Muchas gracias. Al contrario, Toño, gracias. Aquí seguiremos cuantas veces nos invites. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Gracias.